Aló, aló. Muy buenos días, hermanos. Hoy, Día del Señor, enero 20 del 2019. Estamos reunidos aquí en esta mañana. Tengo las 8 de la mañana con 8 minutos, aquí en el sur de California. Vamos entonces a empezar nuestra reunión hoy día, en donde vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y vamos a empezar. Vamos a leer un salmo. Vamos a leer un Salmo 67. Salmo 67. Pueden abrir sus Biblias en el Salmo 67. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer la versión de las Américas. Si usted tiene la versión Reina Valera, puede seguirme o otra versión. Pero la palabra de Dios dice así: en esta mañana Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. Entre todas las naciones tu salvación. Te den gracia los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Esta es una palabra, promesa, pacto, escatología. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la última parte, por ejemplo, dice Dios nos bendice. Eso es la providencia de Dios. Pero esa bendición es con el propósito que le temamos a Dios. Bien interesante, porque está escondido una condición ahí. Nos bendice para que le temamos. ¿Entiende? O sea, es una transacción, ese es un pacto. Él nos bendice, o sea, nos da, pero para que le temamos. ¿Ve? O sea, Él nos da, nosotros le damos. ¿Vio la transacción? Ese es pacto. Ese es un pacto. Él nos bendice, nos da, nosotros le damos como temor, le tememos. Nos bendice, le damos. Dos vías. Ahora, solamente los cristianos, dice todos los términos de la tierra. Es un pacto, eso es escatología. Todos los términos de la tierra. Eso incluye naciones. Eso incluye un pacto nacional, que las naciones hagan un pacto con Dios. Y ese pacto dentro del Nuevo Testamento es con su Hijo Jesucristo. ¿Me entiende? Si las naciones no hacen un pacto con su Hijo Jesucristo, entonces Dios no espera la bendición. Y si lo hace, Dios espera que le temamos. Al no haber temor de Dios, hay un quiebre del pacto. Se rompe el pacto. Y las consecuencias está especificado en la Biblia. Problemas sociales, políticos. En vez que haya prosperidad económica y social, hay destrucción.
la tierra estaba bajo maldición, no hay producción, no hay prosperidad, enfermedades, porque Dios nos bendice. Pero no le tememos a Él. Entonces el pacto se rompe, porque Dios espera que le temamos, que le sirvamos. Todos los términos de la tierra, todos, sin excepción. Por eso este salmo es un salmo universal, porque dice desde el versículo 3, te den gracia a los pueblos, todos los pueblos te den gracia. 4, canten con júbilo las naciones, juzgarás a los pueblos con equidad. 5, te den gracia a los pueblos, todos los pueblos te den gracias. 6, la tierra dará su fruto, Dios nos bendice. ¿Se dan cuenta? Eso es un salmo en donde habla de la bendición de Dios general para todos. Pero cuando no hay temor de Dios a lo que Dios nos bendice, no hay agradecimiento. Temor eso se puede entender como agradecimiento, no temor de estar ahí asustados. No, no habla de susto. No habla de susto. Habla de agradecimiento. Entonces el pacto se rompe, el pacto entonces se está violando. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos esperar? Y lo que estamos viendo hoy en día en muchos pueblos de la tierra es exactamente eso. Porque no hay temor de Dios delante de Dios mismo. Es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando vemos las situaciones que están sucediendo en este momento en muchas partes del mundo, en nosotros, por ejemplo, en nuestro continente, lo que pasa en ah, Latinoamérica, México, otros países, y lo que vemos es consecuencia de eso. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia por este día. Este es tu día, Señor. Que tu gracia y tu perdón sea sobre nosotros, que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, limpia nuestra conciencia, nuestro corazón, y que el Espíritu Santo esté con nosotros. Ayúdanos a ser recipientes y humildes en tu palabra. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a estar siempre sometidos a tu voluntad. Que la sangre de Jesús, tu Hijo amado, sacrificio perfecto y eterno, gran sacerdote en la orden de Melquisedec, que una sola vez para siempre perfeccionó para la santificación en Cristo, nos ayude. Y ayúdanos a escuchar tu palabra, que no seamos rebeldes como los israelitas, sino más bien obedientes y temerosos, como dice tu palabra, para no romper el pacto sempiterno. En Cristo Jesús, amén. Voy a leer el Deuteronomio 32. Algunas partes de Deuteronomio 32. Es el cántico de Moisés. Pero hay partes donde dice el cántico de Moisés, dice
empieza a prestar atención, oh cielos, y dejadme hablar, y escuche la tierra las palabras de mi boca. Dice, caiga como la lluvia mi enseñanza. La lluvia cae, nos moja, ¿no? Nos moja. Fíjese la figura retórica. Así como la lluvia nos moja todo completamente, así la enseñanza, que es la ley de Dios que nos moje completamente. Fíjese qué buena comparación literaria. Compara ser mojados por la lluvia completamente con ser imbuidos completamente con la ley de Dios toda nuestra vida. Eso se llama la soberanía total de Dios, un sometimiento 100%. ¿Entiende? Mire la figura como Moisés está hablando. Destile como el rocío mi discurso. El rocío de afuera, o sea, nos empapa. Como llovizna sobre el verde prado. Y como aguacero sobre la hierba. Fíjese las figuras retóricas tomando en cuenta la naturaleza, en este caso la lluvia, que empapa la vida del hombre cuando lo moja. Así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Porque yo proclamo el nombre del Señor, es Yahweh, atribuí grandeza. La roca, versículo 4. ¿Quién es la roca? La roca en versículo 4 es Cristo. La roca es Cristo. Su obra es perfecta, Cristo. Porque todos sus caminos son justos, Cristo. Dios de fidelidad y sin injusticia, Cristo. Justo y recto es Él, Cristo. En forma corrompida se han portado con Él los hombres nosotros. No son sus hijos, debido a los defectos en ellos, son una generación perversa y torcida. El mensaje es para Israel. Torcida, perversa. ¿Así pagáis al Señor, oh pueblo insensato, ignorante? Esa es la real pregunta. ¿No es Él tu Padre que te compró? Compró remisión. Eso es hasta ahora, hermano. Eres un llamado. ¿Así pagáis al Señor, pueblo insensato e ignorante? Entonces, cuando se dice ignorante, es ignorante no porque no sabe leer ni escribir o no es un letrado. Cuando se habla de ignorante desde el punto de vista de la redención de Dios. Dios nos bendice y espera que le temamos. Pero como no le tememos, somos insensatos, somos ignorantes. Y esta parte me gusta. 7. Acuérdate de los días de antaño. Considera los años de todas las generaciones. Mirar nuestras raíces. Pregunta a tu padre, él te lo hará saber. Pregunta a los ancianos, ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos. Fronteras. Fronteras. Cada pueblo tiene su frontera. Cada pueblo tiene su frontera que Dios le dio. Debemos respetar las fronteras. Debemos respetar. No podemos nosotros entrar simplemente porque queremos ir. Dios puso la frontera, los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Pues la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. Israel, en Cristo, la iglesia es su heredad. ¿Se dan cuenta cómo el aspecto tipológico juega muchos aspectos? Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó. Mira, lo cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Cuando Jesús dijo a Israel, como a la gallina, debajo de sus alas,
cuida sus polluelos. Como un águila que despierta su nidada, revolotea sobre sus polluelos, ¿ve? Extendió sus alas y los tomó. La idea de que Jesucristo mismo, Israel, la misma idea de la naturaleza de los animales. Pero dice 15, pero Jesurón se engordó, dio coces, has engordado, está cebado, entonces abandonó a Dios. El engordar en el aspecto bíblico no significa lo que significa hoy en día, ¿no? Uno realmente, mujeres que quieren, que dicen, oh, la gordura es una vergüenza. Bueno, en la Biblia no implica eso. En la Biblia, engordura implica prosperidad, abundancia, bendición de Dios. Por eso, versículo 15 dice, cuando se vieron bendecidos por Dios, prosperados por Dios, ¿qué hicieron? Abandonaron a Dios que lo hizo. Menospreciaron a Cristo, que es la roca de su salvación. Eso es romper el pacto de Dios. Justamente lo que leímos en el Salmo 67. Dios bendice para que le temamos. Pero al no haber temor de Dios, se rompe el pacto. Y las consecuencias son muy, muy, muy fatales en las naciones de la tierra. Lo que pasa en muchos países de las naciones de la tierra en el aspecto político es porque los gobernantes son unos sinvergüenzas, ¿no? Son unos mentirosos, ¿no? Son unos corruptos, impíos, arrogantes, soberbios, orgullosos, que creen que porque tienen poder, tienen la capacidad de hacer lo que les da la gana. Pero de Dios nadie se burla. Dios dice, yo les bendigo, pero para que me teman. Si no me temen, consecuencias. Vamos entonces a hacer una oración antes de empezar a nuestro tema. Oremos. Padre Celestial, en este momento prepara nuestros corazones, nuestra mente, para estar atentos con reverencia y temor a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver la Biblia en Romanos 1. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, la versión de las Américas, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hermanos, este es un pasaje muy hermoso, pero que tiene características escatológicas también. Vamos a tratar de entender, yo quiero que tenga la Biblia abierta con usted, quiero que ponga atención, olvídese de sus problemas, porque Dios está a cargo de ellos, aunque no le pidamos. Y alimentemos nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Cuando empezamos Romanos capítulo 1, vimos, Pablo se presenta ante la iglesia de Roma porque él nunca estuvo en Roma. Él siempre tuvo el deseo de ir a Roma, pero como él mismo dice, siempre hubo obstáculos. Muchos no saben específicamente cuál es. Yo creo que su obstáculo principal fue su aspecto de su salud. La salud de Pablo fue un gran obstáculo en viajar de Jerusalén a Roma, de Corinto a Roma. Entonces, en ese tiempo no había trenes, carros, buses, aviones, solamente había, bueno, el transporte de nuestros amigos, los burritos, los caballos, un camello y el aspecto de la navegación, que duraba días y no era muy cómodo. No era como hoy día tampoco ¿no? Transportación marítima
muy cómodo, ahí era diferente. Pablo ya, una persona adulta, sobre su cuerpo, después de haber sido también golpeado, físicamente no estaba apto para viajar. Entonces, seguramente cuando quería viajar, se le presentaba, creo, eso. Puede haber otras circunstancias, pero creo que la salud es importante, determinante en esos tipos de viajes. Pero él dice en del 2 al 4 lo que es el evangelio. Dice, él ha prometido, porque dice quiso ir allá apartado para el evangelio de Dios. Ese evangelio de Dios, versículo 2, él lo ha prometido en las santas escrituras. Recuerde que para Pablo, en su tiempo no había Antiguo Testamento, solamente, solamente un tipo de escrituras, las escrituras hebreas que le llamaba santas escrituras. Entonces, santas escrituras es lo que nosotros tenemos, llamamos Antiguo Testamento. Usted tiene que conocer eso, lo cual implica de que es todavía vigente el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que dice el Antiguo Testamento? Los profetas hablaron de su Hijo, Jesús, el Cristo. Nació de la descendencia de David. Cuando dice su Hijo, naturaleza divina. Cuando dice descendencia de David, naturaleza humana. Dios hombre. Y fue declarado Hijo de Dios con poder en la resurrección de sus muertos, la exaltación. Filipenses capítulo 2. Conforme al Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la bendita Trinidad, Dios Trino trabajando en el plan de redención. Por medio de Él, de quien, de Cristo, hemos recibido la gracia del apostolado. A Pablo hablando de los apóstoles. ¿Para qué? Para promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Quiere decir, obediencia implica un deber, una obligación, está diciendo Pablo. Pablo no predicaba el evangelio diciendo, mira, te sugiero que creas. No. Pablo demandaba con la autoridad de Dios, están en la obligación de creer. No, hoy en día dicen, no, no digas eso porque tenemos que ser tolerantes. Vas a ofender. Si tú le hablas de Cristo, se van a ofender. Así que tenemos que ser sensibles. No, no tenemos que meternos en problemas. ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. Te vas a estresar mucho si les hablas de Cristo. No, a Pablo no le importó eso. Pablo dijo, yo fui llamado, apartado para el Evangelio de Cristo por el Padre Celestial para decirles a ustedes que ustedes están en el deber, tienen ustedes el deber de someterse a Cristo. Tremendo, hermano. Es un llamado tremendo, entre los cuales están ustedes también, a los cristianos, llamados a ser de Cristo. Mire, somos de Cristo, amados de Dios, que están en Roma. Gracia y paz. La gracia de Dios, paz, la verdadera paz, de parte de Dios, no del Imperio Romano. El Imperio Romano, el Estado, no nos da ninguna paz. ¿Se da cuenta del aspecto político ahora? Pablo está hablando en Roma, el imperio. Es como los Estados Unidos hoy en día. Poderoso imperio a través del mundo. No había alguien que sea rival del Imperio Romano. Pablo dice, la paz no es del Imperio Romano. La paz es de Dios. Fíjense, la paz es de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, pero también es del Señor Jesucristo. O sea, Dios el Padre y el Señor Jesucristo, dándonos la paz. Cuando termina ahí, entonces Pablo empieza entonces sus deseos de ir a Roma, versículo 8 en adelante. Gracias a Dios, él ora por los cristianos en Roma. Parece que debe entender que Pablo le quiere asegurar a los romanos de que yo quiero ir a verlos. Yo amo a ustedes. Quiero tener edificarme yo con ustedes y ustedes conmigo. A eso le llama don espiritual. Que estamos como hermanos, que nos abracemos, nos demos la mano y podamos compartir las bendiciones que Dios nos da. Que nos confortemos, versículo 12, por la fe uno del otro, ¿no? Yo tengo obligación, 4, tanto como los griegos y los judíos, a los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. O sea, Pablo sentía esa obligación de predicar el evangelio a todos, sin distinción social, sin distinción racial, sin distinción, diríamos, político. Todos están en la obligación
de llamar, de escuchar el Evangelio de Jesús. Por eso dice, así que por mi parte tengo esa ansia, esa urgencia de anunciar el Evangelio a ustedes que están en Roma. Entonces de ahí recién él va y dice, ¿por qué? Y ahí entiende, y ahí empieza una nueva forma, una nueva cláusula. Su tema ya cambia. Después de hablar de su deseo de ir, entonces él empieza con una conjunción. ¿Por qué? Esa conjunción es una conjunción de causa. ¿Qué quiere decir de causa? Que lo que va a decir después, entonces es la razón o la justificación de lo que ha escrito anteriormente. ¿Por qué? Empieza, le da, entonces él va a comenzar a explicar. Y Pablo siempre tiene en sus cartas, él habla así. Él hace proposiciones, afirmaciones y luego después pone la razón. ¿Por qué? En este caso, el primer por qué es una conjunción de causa. Dice, ¿a causa de qué? ¿Por qué? Pues porque no me avergüenzo del Evangelio. La razón por la cual Pablo va a ir a Roma. La razón por la cual Pablo es deudor a todos ellos. La razón por la cual Pablo escribe esta carta y tiene el deseo de predicar el Evangelio es porque él no se avergüenza del Evangelio. Ahora, ¿cuál es el trasfondo de decir no me avergüenzo del Evangelio? La palabra avergonzar en el griego significa desgraciado, una desgracia. Ahora, bien interesante porque él personifica la desgracia o la vergüenza en sí mismo, no al Evangelio, fíjese, sino lo que él hace. O sea, quiere decir, Pablo va al Imperio Romano, el imperio poderoso, donde todo el mundo quería estar, conocer el imperio de Roma. Entonces, estar en Roma era sentirse como sometido al poderío del imperio romano. Todos le tenían miedo al imperio romano, reverencia, respeto, temor. Entonces, todos los términos que todos los términos que Pablo habla en su evangelio durante el tiempo del imperio romano, el primer siglo, en Jerusalén, porque el imperio romano era el mundo de ese tiempo. Cuando dice este evangelio se predica en todo el mundo, justo está hablando no de Asia ni de África, sino en el mundo del imperio romano. Ahí se cumple cuando Jesús dice, cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, Jesús se está refiriendo al imperio romano, vendrá el fin. Y justamente el fin va a venir a Jerusalén en el año 70, cuando se destruye Jerusalén. Pablo dice, el evangelio se predica en todo el mundo. O sea, ya se cumplió lo que dijo Jesús en Mateo 24:14. Entonces, en este contexto, Pablo está diciendo, estoy dentro, voy a ir al imperio romano, voy a ir al corazón de la bestia, voy a ir al imperio con poder político, económico, social, religioso. Y voy a ir de tal manera porque no soy un desgraciado al predicar el evangelio. No me voy a sentir en desgracia. No me voy a sentir avergonzado de ir a la capital del imperio romano a predicar el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue profetizado en las santas escrituras por los profetas acerca de su Hijo. Al contrario, lo opuesto a vergüenza es orgullo. Claro, no un orgullo en el aspecto carnal, sino en el orgullo de decirte me siento honrado, privilegiado de haber sido llamado por el Padre para ser apartado, para ser un heraldo, para ir y predicar el mensaje de su Hijo que fue profetizado en las santas escrituras por los apóstoles, por los profetas. No tengo vergüenza de pararme enfrente del emperador, porque tengo el privilegio de haberme sido dado el depósito divino, de anunciar
el bendito y glorioso y poderoso evangelio de su Hijo Jesús. Pablo se sintió la persona más privilegiada del mundo y del universo. Haber sido escogido por Dios, hermano, vea bien. Haber sido escogido por Dios para predicar el evangelio. ¿Entiende usted eso? Dice, no me avergüenzo, él, forma personal. No me siento desgraciado como para ocultarme de lo que voy a hacer. Mi tarea es predicar. Y para mí el predicar no es una desgracia, no es una vergüenza. Para mí el predicar es un privilegio. Es un honor, no porque soy el mejor, porque como dice más adelante, sino por su gracia he sido elegido, yo y mis demás compañeros apóstoles, para este ministerio. Entonces dice, ¿por qué? ¿No? No me avergüenzo del evangelio. Y luego dice otra vez, otra conjunción de causa. Él no solamente dice, ¿por qué? O sea, va a ir a predicar, sino también va a decir por qué él no se siente avergonzado del evangelio. Y ahí está, no se siente avergonzado del evangelio porque es que poder de Dios. O sea, son frases que están conectadas unos a otros. Pablo se presenta del versículo 1 hasta el 15, hace su presentación personal a los destinatarios de la carta que son los cristianos en Roma. Pablo explica que tenía el deseo de ir a Roma, pero hubo obstáculos que no le permitieron ir. Pero él quiere ir para compartir un don espiritual y para al mismo tiempo recibir consolación de los hermanos, estar en comunión con los cristianos en Roma, quienes no los conoce y quiere verles cara a cara. Y los cristianos en Roma escucharon del apóstol Pablo y seguramente ellos también esperan verlo. Tal vez pensaban que Pablo no quería verlo, tal vez pensaban que Pablo no te estaba interesado en la iglesia en Roma, y Pablo dice con una carta, una de las mejores cartas de todo del Nuevo Testamento, 16 capítulos. Pablo dice a los cristianos, yo amo a ustedes, yo estoy deseoso, yo tengo ese deseo de ir a predicar el evangelio a Roma, sentarme con ustedes, compartir los dones espirituales, yo también edificarme con ustedes. Estoy ansioso en el nombre de Jesús, porque Él me apartó. Él se presenta a los romanos. Por eso hace toda, Él mismo hace su presentación, su currículum vitae, su hoja de vida, de trabajo. Dice, esto es, Dios me llamó para predicar el evangelio de su Hijo, profetizado por los profetas en las Sagradas Escrituras, hablando del Antiguo Testamento. Yo voy a ir con ustedes. Y lo hago todo eso, ¿saben por qué? Porque yo no me avergüenzo de predicar a su Hijo Jesucristo, que es el Evangelio de Dios, el Evangelio cuyo origen es divino. Voy a Roma y no me siento vergüenza de estar dentro del Imperio Romano. Al contrario, estoy lleno de orgullo, estoy lleno de honra por haber sido elegido. No tengo vergüenza. No tengo por qué tener vergüenza. ¿Y saben por qué no tengo vergüenza? Ahí pone la otra causa. Porque el evangelio es poder de Dios. Ahora, fíjese, de Dios significa que lo que yo predico viene de Dios. Y si viene de Dios, es divino. El origen de mi mensaje, dice Pablo, no es de mi cabeza o de mi raciocinio. El origen de mi mensaje es divino, viene del Dios mismo del cielo, el Dios altísimo. Y no solamente eso, comparado con el mensaje del Imperio Romano, el Evangelio de Dios es poder. No hay otro poder superior al poder de Dios. Y ese poder de Dios es el Evangelio. Y el Evangelio es su Hijo Jesucristo. Repito, el Evangelio es poder de Dios.
Ese poder es el evangelio de su Hijo. Y el evangelio es Cristo. Entonces, el mensaje que Pablo da no solamente es un mensaje, diríamos, idealista o subjetivo. Es un mensaje real que viene de Dios mismo. Es el poder mismo de Dios. No es mitad del poder de Dios, no es cierta parte del poder de Dios, es Dios mismo. Por eso él va con confidencia a Roma a presentarse a los cristianos y decir, aquí estoy en Roma, en el corazón mismo del imperio. No tengo vergüenza. Mi mensaje es el poder de Dios. Entonces, cuando voy a anunciaros a ustedes, estoy anunciando el poder de Dios. El evangelio es Cristo mismo, porque de él hablaron los profetas en las Sagradas Escrituras. Ahora, una vez que él pone las dos razones por las cuales él va a ir a Roma a predicar el evangelio, porque no se avergüenza, uno, nivel personal, pero número dos, poder de Dios, la esfera de Dios. Fíjese cómo pone. Las dos razones está dividida en uno. Uno, en la nivel personal, no tengo vergüenza. Pero número dos, no tengo vergüenza porque viene de Dios. ¿Entiende? Fíjese la forma como Pablo habla así siempre. En sus cartas él divide de una forma muy interesante. Dice, el Evangelio, número uno, yo voy a predicarles porque no tengo vergüenza, nivel personal. Pero número dos, y no tengo vergüenza, ¿por qué? Es poder de Dios. Son frases que están conectadas unos a otros. El por qué justamente son conjunciones que ayudan que los pensamientos estén conectados unos a otros. Por eso dice eso. No, no tengo vergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Ahora viene el objetivo. El objetivo quiere decir la razón o el propósito, mejor dicho. ¿Cuál es el propósito donde apunta el Evangelio? Para salvación. Para salvación a todo aquel que cree. O sea, la palabra es para salvación, está apuntando al objeto. ¿Cuál es el objeto de la predicación del Evangelio? El objetivo de la predicación del Evangelio va destinado a todo aquel que cree. Fíjese lo que dice. No solamente dice al que cree, sino a todo aquel que cree. Y no dice a todos, dice a todo aquel que cree. Quiere decir que el que no cree no es salvación para él. Ahora, cuando dice todo aquel, Pablo especifica y dice al judío primeramente y al griego. Quiere decir que el Evangelio no discrimina en cuanto a etnia o a raza. Pablo está diciendo, yo vengo a predicar el Evangelio, ustedes saben por qué, porque no crean que el Evangelio solamente es para los judíos que están en Judea o en Jerusalén. El Evangelio es para todos, para los griegos, para los bárbaros, para todo aquel que no es judío. Entonces Pablo va a Roma para demostrar la universalidad del Evangelio de Cristo. De ahí viene la idea de la catolicidad de la fe cristiana. Entonces el Evangelio, la fe cristiana es católica en el sentido de ser universal, o sea, el mensaje es para todos. Es una fe católica, es una fe universal, es una fe de alcance global universal, para todo aquel que cree, para todo aquel que cree, sin importar si tiene un trasfondo judío, sin importar si tiene un trasfondo pagano, griego, romano, bárbaro, como eran designados en ese tiempo. Entonces Pablo vino a demostrar a los romanos, no crean que yo no vengo porque ustedes no son judíos. Al contrario, el Evangelio es para todo aquel que cree, para salvación. O sea, la razón por la cual Dios me apartó es para predicar el Evangelio de su Hijo para salvación. ¿Quiénes se van a salvar?
todo aquel que cree. Fíjese, ¿quiénes van a ser salvos? Todo aquel que cree. ¿Limitado a los judíos? No. Inclusive, aparte de los judíos, de los que creen de ellos, no todos, de los que creen de ellos, también los que creen dentro de los que no son judíos, griegos, romanos o bárbaros, o de otra etnia. En otras palabras, el Evangelio, sin importar su ascendencia, su aspecto, diríamos, contexto racial o étnico, es para todo aquel que dentro de esos pueblos creen en Jesucristo. Una vez que dice eso, entonces, es interesante porque Pablo otra vez, ¿no?, hace otra declaración en donde da otra explicación. Porque lo que Pablo quiere es justamente que los cristianos en Roma entiendan lo que el propósito de su carta. El propósito de su carta. Porque dice en el versículo 16, al judío primeramente y también al griego, ¿por qué? En el versículo 17. ¿No? Y en el versículo 17, otra vez hay otra conjunción de causa. Porque empieza diciendo, ¿por qué? Ahora, lo que Pablo está diciendo es una conjunción, es un desarrollo de ideas para que el que está leyendo esta carta y los oyentes puedan entender cómo opera el Evangelio. ¿Cuál es la motivación de Pablo? Yo quiero ir a ustedes a predicar el Evangelio de Cristo. Uno, porque no me avergüenzo del Evangelio. Escuchen bien eso. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y es poder de Dios porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Fíjese las tres cláusulas. En griego, Pablo hace un resumen de los pensamientos que versículos 16 y 17 están conectados con la conjunción ¿por qué? Una conjunción de causa. Dice, ¿por qué? Dice, no me avergüenzo del Evangelio. Por eso voy a ir a ustedes. Pero no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios. Pero es poder de Dios. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Ahora, ¿cómo entender esa última cláusula? Porque en el Evangelio, está hablando de cuál Evangelio, del Evangelio versículo 16, que es el poder de Dios. Y ese Evangelio que es el poder de Dios, Pablo dice, ha sido predicado, profetizado por los profetas en las Sagradas Escrituras. Y ese Evangelio que ha sido predicado por los profetas en las Sagradas Escrituras es acerca de su Hijo, del linaje de David. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la cadena está conectada uno con otro? Voy a repetir, tiene que prestar atención, hermano. ¿Usted es cristiano? ¿Usted quiere crecer en la verdad, en el Evangelio de Cristo? Porque esa es la única razón que somos cristianos, ¿no? Crecer en la gracia. Quiere ir a Roma a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, él no se avergüenza del Evangelio. Ahí dice, ¿por qué yo no me avergüenzo del Evangelio? Como no me avergüenzo del Evangelio, por eso quería predicar a Roma. Ahora, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Dice Pablo. Bueno, porque es poder de Dios para salvación. El objetivo es para salvación. Bueno, ¿y por qué es poder de Dios para salvación? Versículo 17. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se revela en el Evangelio para fe. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo cuando dice revelar la justicia de Dios? Bueno, la palabra revelar es la misma palabra que se utiliza para la palabra que tenemos en nuestro último libro en la Biblia, que es Apocalipsis.
Apocalipsis es una palabra griega. Traducida al español es revelación. El último libro de la Biblia es revelación en idioma castellano de Castilla. Pero en idioma griego es apocalipsis, que es griego. Apocalipsis significa algo que está descubierto, algo que se revela, algo que está escondido debajo de una cortina. Se abre la cortina y se revela y está expuesto a la vista de todos. Entonces, cuando Pablo dice, porque en el Evangelio, que es el poder de Dios, que es acerca de su Hijo Jesucristo, profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento, en ese Evangelio, la justicia de Dios, escuche bien, ahí entra otro elemento teológico, la justicia de Dios. Pablo está introduciendo otro elemento teológico. La justicia de Dios se revela, o sea, queda al descubierto. Ya no está escondido debajo de una cortina, sino se descubre, se revela, ¿no? Queda expuesto, ya no está escondido, ya se muestra tal como es la justicia de Dios, pero se revela no por vista, sino por fe. La fe está conectado a salvación. Mira lo que dice el versículo 16. Porque para salvación a todo aquel que cree. La raíz creer es la misma raíz en griego de fe. Entonces vemos ahí que salvación está relacionado a fe, salvación, fe y justicia. Vamos a poner aquí los tres elementos teológicos. Sí tienen que entender. Salvación, fe y justicia. Pero esa justicia es la justicia de Dios. Tiene que ver ahí. Mira lo que dice. Pablo, versículo 16-17 es el tema de toda la carta de Romanos. Y están conectados por conjunciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tres porqués conectados unos a otros. Él predica el evangelio porque no me avergüenzo del evangelio. Y no se avergüenza el evangelio porque es poder de Dios. Y es poder de Dios porque la justicia de Dios se revela, se hace visible por fe y para fe. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con eso? Porque esto ha sido hasta ahora polémica dentro de la fe cristiana, dentro de círculos católicos, protestantes. Lutero utilizó esto justamente como el aspecto teológico para la diferencia del evangelio que predicaba la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI. Durante toda la Edad Media, inclusive desde los apóstoles hasta ahora, pasando todos los primeros 1000 años de la Iglesia cristiana, justificación por fe o justificación por obras, o justificación por obras y fe. San Agustín desarrolla eso, por eso estamos estudiando las obras de la patrística. No estudiamos las obras de la patrística solamente porque no hay nada que hacer. Es nuestra fe, hermanos. Nuestra fe cristiana no se fundó hace un año. Hay 2000 años de historia cuyas raíces van durante todas las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que entender cómo se desarrolla. Estos son desarrollos teológicos, cómo entender su fe cristiana. ¿Por qué usted es evangélico? Se llama los evangélicos, ¿no? Los evangélicos nacen hace 200 años en los Estados Unidos. No van hasta los apóstoles ni nada de la Reforma. Nacen en los Estados Unidos. Son yanquis. Es una religión yanqui el evangélico. El pentecostalismo es religión yanqui, o sea, americana, English. Pero no conocen realmente el aspecto teológico que va 2000 años atrás. Los reformados, Lutero, Calvino y otros más teólogos reformados, entendieron que hay algo central en lo que respecta al Evangelio de Cristo, que se ha perdido durante los mil años de la existencia de la Iglesia Cristiana Católica Romana. Ellos estaban y criticaban fuerte al papado, porque ellos decían que el papado
había desvirtuado el puro evangelio de Cristo predicado a los apóstoles, pero ellos no querían crear otra iglesia, ellos querían, por eso se llama reformar la iglesia. O sea, para ellos reformar es sacar todo esas cosas del papado, ¿no? Ceremonias que no tienen nada que ver con el evangelio que predicaron los apóstoles. Entonces, ellos recurren inclusive, especialmente Calvino, Lutero y otros más, a los escritos de los padres de la iglesia para hacer su caso firme. Entonces, la fe cristiana fue un evangelio, fue una fe, fue una historia, es una historia de lucha teológica por la verdad del evangelio de Cristo. Esta carta Pablo está escribiendo antes del año 60 y está diciendo que él no se avergüenza del evangelio ante el imperio romano, porque el evangelio es el poder mismo de Dios, origen divino. Y al ser de origen divino es porque ahí se expone a los hombres la justicia de Dios. ¿Por qué la justicia de Dios? Porque si no somos justos ante Dios, no podemos entrar en su presencia. Ser justo significa perfección espiritual ante Dios. Pero nosotros nadie es perfecto. Nosotros violamos la ley de Dios, la ley moral de Dios. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Pablo dice así, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Entonces, la única forma de no estar destituidos de la gloria de Dios y no estar condenados a muerte es estar justificados ante Dios. O sea, que Dios nos mire como justos, porque solamente una persona justa no está condenado a la muerte. Entonces, ¿cómo no ser condenados a la muerte? La única forma es cuando somos justos delante de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ser justos delante de Dios si somos imperfectos? La ley no nos salva. Entonces Pablo dice, bueno, Dios usó a los profetas del Antiguo Testamento para predicar su evangelio. Ese evangelio es acerca de su Hijo. Ese evangelio de su Hijo, del cual yo no me avergüenzo, porque es el poder de Dios. Y es el poder de Dios para el que cree, fe para el que cree, porque el que cree, entonces, a Dios se revela a él la justicia de Dios mismo a todo aquel que cree lo que está diciendo Pablo entonces. Entonces Pablo dice, y eso no es algo mío, yo no lo inventé, dice Pablo. Eso ya hablaron los profetas. Como prueba está Habacuc, cuando dice, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquí está diciendo Pablo que la justicia de Dios no se puede obtener, o uno no es justo, a través del cumplimiento de la ley de Dios. No porque la ley de Dios es mala, sino porque somos imperfectos. Debe haber otra forma en donde nosotros podemos estar justos y justificados ante Dios. Sí hay, dice Pablo, y es a través del evangelio de su Hijo, porque el evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces no está basado en la justicia de Dios, en lo que nosotros hacemos, sino está basado en la fe, en nuestra creencia en Dios, en poner nuestra fe, en creer en el evangelio de Cristo. Cuando creemos en el evangelio de Cristo, la justicia de Dios se revela a nosotros. Y cuando dice se revela por fe y para fe, está hablando por fe, a través de la fe. Para fe significa que nuestra vida, toda la vida del cristiano es justamente una vida de fe. ¿Por qué? Porque es por la fe, dice Pablo en el versículo, en la última parte del versículo 17, porque es por fe y para fe que nosotros vivimos. ¿Se dan cuenta? Y Pablo usa al profeta Habacuc diciendo, miren, no estoy engañando. La Biblia misma dice así, los profetas hablan de eso. Ya se habló que el justo, aquel a quien Dios justifica cuando uno pone su fe en Jesucristo, ese justo, a quien Dios le reveló su evangelio, cuando creyó y reveló su justicia, por fe va a seguir viviendo toda su vida por fe. Es por fe y para fe, no es por vista.
para que la gloria no sea en el hombre, sino la gloria sea en Dios. ¿Entiende? Entonces, todos esos puntos en donde estamos nosotros entendiendo, tiene que ver con nuestra profesión de fe. ¿Usted para qué es cristiano? ¿O por qué es cristiano? Pablo, si Pablo escribe esto, es porque Pablo entiende que es importante conocer. Es el Espíritu Santo que inspira a Pablo. Recuerda, es el canon inspirado de las Escrituras. Para resumir el Evangelio de Cristo, Pablo quiere ir a Roma a predicar el Evangelio a los romanos. Ese Evangelio ha sido ya profetizado en las Sagradas Escrituras por los profetas acerca de su Hijo Jesucristo, Hijo divino, del linaje de David, en la carne, humano. Y va a ir a predicar el Evangelio ¿por qué él no se avergüenza del Evangelio? Se siente privilegiado. ¿Y por qué no me avergüenzo del Evangelio? Bueno, no me avergüenzo porque es el poder de Dios, divino, para todo aquel que cree. El que cree está creyendo en el poder de Dios. A ellos se les da el poder de Dios. ¿Y por qué es el poder de Dios? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, todo es por fe. Y eso no lo digo yo, lo dice el profeta Habacuc, porque dice, el justo por la fe vivirá. ¿Entiende cómo Pablo conecta? Pablo, un estudioso de las Escrituras. Y Pablo dice exactamente eso, que el Evangelio está enraizado en los profetas del Antiguo Testamento. Y es lo que Pablo quiere que los cristianos en Roma justamente entiendan en lo que tiene que ver con el origen de la fe. Y aquí también nos da a entender cuál es el origen de la fe. Viene de Dios, nos sostenemos por fe y es para fe. Porque es en la fe, y es por fe, que la justicia de Dios se revela. ¿Cuál es el pasaje que Pablo está hablando? Está en el libro de Habacuc. Dos 14. El libro de Habacuc, en el capítulo 2, dice el contexto. Fíjese versículo 12, Habacuc 2:12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Dice, porque la tierra será lleno del conocimiento de Jehová. Esa es una canción también. Pero el versículo 1 dice, sobre mí guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Jehová me respondió, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, ese es el texto que Pablo usa justamente para decir, para encapsular la vida del cristiano en Cristo. La justicia de Dios no se revela y no sale, la justicia de Dios no se revela y no sale por obras, sino más bien por fe y para fe. Ese es el mensaje de Pablo. Y en base a ese mensaje, versículos 16 y 17, es lo que va a desarrollar más adelante cuando entre el versículo 18. ¿Por qué? Otra conjunción de causa. La ira de Dios se revela. Entonces estamos hablando dos revelaciones.
Primero, la justicia de Dios, que es por fe y para fe, para aquel que cree en Cristo. Y luego la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Entonces Pablo empieza ahí, versículo 18 en adelante, todo el desarrollo del hombre sin Cristo, del hombre sin Dios, del hombre que no está justificado, del hombre que no ha sido y no conoce la justicia de Dios que es por el Evangelio. El cristiano, dice Pablo, es justo, vive en justicia por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá, dice Pablo, basándose en Habacuc 2:4. Ese Habacuc 2:4 tiene usted que tenerlo en mente. Es nuestra fe, es su fe cristiana de usted. ¿Usted para qué cree? ¿Cómo usted puede articular su fe? Cuando le dicen, ¿por qué crees en Cristo? Pablo lo articuló muy bien. El evangelio de su Hijo, que fue predicado por los profetas en las Sagradas Escrituras, de su Hijo, divinidad, según el linaje de David, según la carne. No me avergüenzo del evangelio, es un privilegio. ¿Y por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es el poder de Dios divino para objetivo salvación de todo aquel que cree. Y es salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque allí se revela la justicia de Dios. Porque allí se revela la justicia de Dios. ¿Por qué se revela la justicia de Dios? Porque la misma Biblia dice, Habacuc 2:4, porque el justo vivirá por fe. Y esa justificación es por fe. Somos justos por fe y para fe. Nuestra vida está basada en la fe en Cristo, no en las evidencias, algo material que podemos hacer. Es por fe. No hay otra forma de ser justos ante Dios. Y eso es a través de la fe en Jesucristo. La semana que viene, primero Dios, vamos a continuar y vamos a ver el contraste que hace en esta vida en fe, justificados por fe, con la vida que está sin fe, sin justicia de Dios. Y es donde Pablo desarrolla toda esta carta que más adelante tiene muchos temas que hablar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Bendícenos, Señor, en esta mañana y que tu gracia sea con nosotros. Ayúdanos a entender el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, profetizado en las Sagradas Escrituras por los profetas. Ayúdanos a entender que tu justicia se reveló por nosotros, por fe y para fe, así como dice el profeta Habacuc en su capítulo 2, versículo 4, que dice que el justo vivirá por fe. Y dentro de esa fe, Padre Celestial, que viene de ti, se origina en ti y termina en ti. Ayúdanos a ser siervos, Señor, de acuerdo a tu palabra. Somos imperfectos pecadores, Señor. Somos personas que te ofendemos y quebrantamos tus mandamientos, que por la gracia de Cristo, Señor, tú nos recoges. Con la fe en tu Hijo Jesucristo, que su sangre nos limpie de todo pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia sea con todos ustedes, hermanos. Amén.